Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, mis estimados, amados hermanos, del nombre de Jesús, y para los que aún no son del nombre de Jesús, también un saludo. Quiero continuar con la segunda parte del capítulo 20 de Éxodo, donde habla de los 10 mandamientos. Yo expliqué un poco, de una forma breve, en lo anterior estudio que presenté de este tema, de los 10 mandamientos, y se trató de lo que dice el 1 hasta el 11. Y yo quiero, pues, en forma de repaso, leer estos pasajes y luego dar una breve explicación del 12 hasta el 17. Y es que aquí hay algo interesante. Sabemos que Dios le dio a Moisés 2 tablas en las cuales sabemos que están los 10 mandamientos. Al principio yo pensaba que habían 5 mandamientos en cada tabla. Incluso hay hermanos todavía que uno les pregunta y creen que hay 5 mandamientos en cada tabla. Pero si nosotros revisamos con un poquito de atención estos versículos, nos damos cuenta que habla de 2 temas diferentes. Aunque habla de los 10 mandamientos, pero se refiere a 2 temas diferentes. Y el primero, que fue el que expliqué un poquito, está del 1 al 11, y del 12 en adelante hay otro tema. Dice, del 20 al 1 en adelante dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y bendito el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor Jesús, porque yo pregunto, ¿a cuántos ha sacado Dios de Egipto y de casa de servidumbre? Por misericordia del Señor, todos los que estamos en su camino, todos los que hemos conocido su nombre, el Señor nos sacó de Egipto. Egipto es el pecado, Egipto es el mundo, y el Señor nos sacó de ese lugar donde estábamos, de casa de servidumbre. Nosotros estábamos en casa de servidumbre, nosotros éramos esclavos de Satanás, que el Señor los reprenda, y nos hizo libres. Sigue diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios detesta que nosotros creamos en otro Dios que no sea Él, que nosotros creamos en más de un Dios. Dice el 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Otra cosa que Dios detesta. Dios detesta, Dios aborrece las imágenes. Y hay imágenes de diferentes formas, representando diferentes cosas, pero todas estas imágenes que son haciendo semejanza de Dios o lo que está en el cielo, es detestable ante los ojos de Dios. En la mañana hice un comentario en relación de la imagen de la cruz. La imagen de la cruz es una maldición. El que tenga una imagen de una cruz en cualquier lugar donde la tenga, tiene una maldición. Hay gente que a mí me ha dicho: pero el Señor dice que toma su cruz y sígueme. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros, dice,
toma tu cruz, es la cruz de nosotros. Nosotros somos los que individualmente tenemos que llevar nuestra cruz, que es la sujeción, no la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, Él la llevó al monte, al Gólgota. Allí fue donde dio su vida, en esa cruz. Allí fue donde Él pagó por nuestros pecados. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos libres. Pero hay gente que tiene cruces en diferentes partes en las iglesias. Tiene cruces incluso en el escudo que tienen de la organización. Esas cruces son imágenes que Dios aborrece. Alabado el Señor Jesús. Y dice el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Aquí hay una sentencia de Dios. Aquí vemos que dice que Él va a castigar. Él aborrece desde la 3ª a la 4ª generación. Alabado el Señor Jesús. Y dice el 6, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Y hay muchas formas que nosotros podríamos tomar el nombre de Dios en vano, asegurando algo en el nombre de Dios, haciendo algo en el nombre de Dios, algo que sea falso, algo que no sea lo correcto. Es como la gente que jura y jura por Dios, que Dios tenga misericordia. Hay gente, yo he escuchado personas decir, juro por Dios que esto es así, siendo una mentira. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dice el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este tema del reposo, no puedo ampliarlo ahora porque es un tema bastante extenso, pero quiero decirle, hermanos, que nosotros no tenemos que guardar ningún día. Todos los días son hechos por el Señor. Todos los días tenemos que vivir en reverencia, en sujeción a la palabra de Dios. Pero sí, los que hemos conocido al Señor, ya tenemos el reposo. Y el reposo al que se refiere la palabra de Dios es el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Alabado el Señor, pero otro día voy a dar una explicación de este tema. Dice el 10, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el 7º, el día de reposo, y lo santificó. Yo quiero hacer una diferencia acá. Hasta aquí habla de las obligaciones directas nosotros, exigencias directas de nosotros, de Dios hacia nosotros.
Hasta aquí habla de un tema diferente. Vamos a notar que los siguientes versos del 12 al 17 hablan de otro tema. Y el tema que habla del 12 al 17 es de todo lo que se relaciona entre nosotros, los humanos. No directamente entre nosotros y Dios o entre Dios y nosotros. Las exigencias de Dios, cosas que Dios aborrece. Dice el 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Comience a notar que allí la relación es entre nosotros, entre padres e hijos. Y el mandamiento es que tenemos que honrar a nuestros padres. A veces pienso, ¿cuántas veces escucha uno que los pobres viejitos, los papás, tal vez ya no pueden ni trabajar? Muchos aguantan hambre y los hijos se han olvidado de ellos. Los hijos no saben, hay hijos que no saben si los papás comen, si estarán con frío. Hay hijos tan desconsiderados que no les importa la condición de sus padres. Y de los hermanos que me escuchan en Estados Unidos, ustedes saben que allá hay mucha gente, incluso en la iglesia, hay hermanos que se fueron de sus países y posiblemente, no digo que esto esté sucediendo, pero posiblemente algunos de ustedes les dijeron a sus papás, yo me voy a ir a Estados Unidos y tan pronto yo comience a trabajar, yo les voy a ayudar, yo les voy a enviar dinero para que vivan mejor. Y en algunos casos, espero en el Señor que en la iglesia no esté sucediendo esto, pero en algunos casos, en el momento que comienzan a trabajar, se involucran en otras cosas, gastan el dinero y aún si no lo gastan, tal vez lo ahorran algunos. Y a sus padres no les mandan nada. Otros se olvidan de ellos. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque incluso la Biblia dice que para que se alarguen nuestros días en la tierra que el Señor nos da, si usted es un buen hijo, usted tendrá la bendición de Dios. Si usted es un buen hijo, lógicamente será un buen padre y tendrá buenos hijos. Pero si usted es un mal hijo, usted va a cosechar lo que está sembrando. Dice el 13, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás o no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si analizamos esto, como les decía anteriormente, esto todo se relaciona entre nosotros como humanos. El honrar a nuestros padres es una relación entre padre e hijos. El no matar es el que mata, hace un daño. No mató a Dios para hacer relación con la primera parte. Está matando a un ser humano. Es una relación entre nosotros los humanos. No cometerás adulterio. El que comete adulterio hace daño a su prójimo. No hurtarás. Si le roba algo a alguien, le está haciendo daño a su prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si usted habla mal de un hermano, de alguna persona, le está haciendo daño a su prójimo. Y el 17, me gusta mucho leer este pasaje que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y es que hay gente que codician. ¿Qué es codiciar? Desear tener lo que otro tiene.
Desea tener la casa de su prójimo. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y si está codiciando la mujer de su prójimo, le está haciendo daño a ese prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo esto del 12 al 17 se relaciona, repito una vez más, la relación entre nosotros los humanos. Aquí hay 2 tablas, aquí hay 10 mandamientos. Entonces quiere decir, o alguno podría decir o preguntar, es que ya no hay mandamiento de Dios. Claro que sí, eso no ha cambiado. Dice en Marcos 12 del 28 al 31, acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ellos sabían que había 10 mandamientos y le preguntan al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice el 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermanos, todavía, y esto lo hablo bien claro, espero que me entiendan todos. Usted llega a algún lugar y pregunta en las iglesias, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y los hermanos le contestan, y digo, porque conmigo lo han hecho. Amarás al Señor, le dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es lo que dice Marcos 12:30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Entonces ellos dicen, ese es el principal mandamiento, ese es el primer mandamiento, pero no, hermanos. El primer mandamiento de todos, y digo esto para los que creen en 3 personas, en una Trinidad que no existe en la Biblia. Porque dicen que, ya sabemos lo que dicen los que creen en una Santísima Trinidad. Dicen ellos que Dios es una Santísima Trinidad. Dios no es santísima, Dios es santo. Dios no se presenta en la Biblia como del género femenino, se presenta como del género masculino. Dios no es santa, repito, Dios es santo. Pero Dios es uno, y el principal, el primer mandamiento, el 29, Marcos 12:29, primer mandamiento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento, creer que Dios es uno, predicar que Dios es uno. Y la parte que es adicional a creer que Dios es uno es amarlo. Y dice, amarás al Señor tu Dios, a ese único Dios verdadero, con todo tu corazón. Y una cosa que puede ser idolatría es que nosotros estemos amando a otra cosa que no sea Dios. Que estemos amando cosas, poniéndolas en primer lugar que a Dios. A Dios tenemos que amarlo como lo más grande, como lo principal en nuestra vida, con todo nuestro corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quiere decir que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra actitud, con todo nuestro ser. Y dice,
El 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces vamos a notar algo. Alabado el Señor Jesús. En las 10 tablas habían 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos vemos que el Señor los redujo en 2. El primero, todo lo que se relaciona con el hombre hacia Dios. Y es lo que dice: lo primero es creer que Dios es uno y amarlo con todo nuestro corazón. Y si nosotros creemos que Dios es uno y amamos a Dios con todo nuestro corazón, no vamos a tener imágenes, no vamos a tener dioses ajenos, vamos a respetar su palabra. Y el segundo que está, los 6 mandamientos que están en la segunda tabla, es lo que se relaciona entre nosotros los humanos, que es el verso 31 que dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y para terminar, hermanos, entonces, si nosotros amamos a nuestro hermano como a nosotros mismos, si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, no lo vamos a matar, no vamos a hablar falso testimonio, no le vamos a codiciar nada, no vamos a hacerle daño a nadie. Allí están resumidos los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero creer primeramente que Dios es uno. Amar al prójimo como a nosotros mismos, pero no hacerle daño, porque si amamos no hacemos daño. El que ama no hace daño. Hermanos, saludos a todos mis hermanos en todos los lugares que nos ven, que nos escuchan. Los hermanos, todos los hermanos de allá de Estados Unidos, a los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Colombia, los hermanos de acá de Costa Rica, los hermanos de Bolivia, a los hermanos de en todo lugar, que el Señor les bendiga mucho. Les habló el hermano Carlos Durán desde acá de Costa Rica, San Ramón de Costa Rica. Paz de Cristo, saludos para todos. Amén.